Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Es para mí un honor, un gusto, un placer verdadero estar con ustedes y compartirles mi comentario a la escuela sabática de este día sábado 6 de noviembre, la lección 6 del día 6. Vamos a compartirles este tiempo, vamos a compartir este tiempo en el cual vamos a estudiar. Voy a cambiar un poco. Yo quería hacer la escuela sabática los días sábados a la hora de todas las escuelas sabáticas, pero pues resulta ser que nadie la ve porque todos están en sus escuelas sabáticas. Entonces me gustaría mejor, más bien, aportarles a ustedes un comentario antes de la escuela sabática para que pueda, si es que ustedes lo desean y creen que a ustedes les pueda ayudar, servir un comentario que les apoye en su estudio de escuela sabática del día sábado. Entonces hoy viernes, estoy en viernes por la noche, estoy grabando. Yo espero que esto lo vea usted en el transcurso de la mañana. Ya no ahorita porque yo estoy grabando a las 11 de la noche de Quintana Roo, 10 de la noche hora del centro. Así que no creo que lo vea ya ahorita, pero si lo ve, lo va a ver ya. Si lo está viendo es que ya es el día y espero que sea antes de la escuela sabática. Mientras se arregla y todo, usted ponga su video y va a ver que yo le voy a tratar de apoyar en la escuela sabática. Esta lección que es la lección número 6, que se llama Odres Nuevos. Le voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Para que usted vea, le voy a compartir lo que tengo aquí. Vamos a compartir esta presentación y se llama Odres Nuevos. Así que aquí tenemos la presentación de esta escuela sabática. Se llama Odres Nuevos. Hermanos, miren, la escuela sabática está muy interesante, muy bonita y sí, ¿verdad? Sí tiene mucho que decirnos esta vez. Así que, miren, lo primero que tenemos que ver es acerca de lo que la escuela trata. Y miren, el objetivo siempre he tratado de hacerlo así para que quede más claro, pasarlo a tres partes, tres preguntas: qué, cómo y qué y para qué. Entonces, el objetivo dice que vamos a aplicar los criterios que ayudan a distinguir aquellos que es posible modificar de lo que no en la vida de la iglesia a la luz de la palabra, con el propósito de hacer ajustes en la forma en la que se hacen las cosas dentro de la congregación a fin de alcanzar a las nuevas generaciones para el reino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tres cosas. Primero, ¿qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es aplicar los criterios que ayudan a distinguir aquello que es posible modificar de lo que no. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo? En la vida de la iglesia, a la luz de la palabra. ¿Cómo? A la luz de la palabra. ¿Sí? ¿Para qué? Con el propósito de hacer ajustes en la forma en la que se hacen las cosas dentro de la congregación. ¿Para qué? Para fin de alcanzar a las nuevas generaciones para el reino. Las generaciones se están perdiendo, hermanos, y vamos sobre ellos. Tenemos que trabajar sobre ellos. Por lo tanto, esta escuela sabática nos va a llevar a hacer cambios y ajustes. Eso es necesario que lo entendamos. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres. Y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se echa a perder, o se ha de echar allí, perdón, se ha de echar allí para que se mantenga bien. Miren, el asunto era que esas odres, les voy a explicar lo que aprendí de mi hermano David Rojas Aldaco, que ya lo dijo él, lo enseñó así. Dice que los odres son unas bolsas de cuero en las cuales ahí se echaba el vino, se cerraba bien, se cocían y se echaba el vino, se tapaba y las viajantes ya iban podían ir bebiendo de su vino. Pero el vino resulta ser que cuando se empieza a fermentar empieza a lanzar unos gases. Esos gases hacen que la bolsa se expanda. Entonces, si la bolsa es vieja y echas un odre nuevo, un vino nuevo en ese odre viejo, este vino se expande y al expandirse se revienta. Entonces no aguanta el vino nuevo. Tiene que hacer un odre nuevo para que aguante vinos nuevos. ¿Sí? El odre viejo ya no va a servir. Entonces, esto habla mucho de las funciones que a veces tenemos. Por lo tanto, una vez sabiendo este pasaje, habiendo explicado este pasaje, me gustaría decirles que una de las cosas más importantes que tenemos que entender nosotros en esta escuela es que hay que realizar cambios. Miren, hay que hacer ajustes porque hay que alcanzar a generaciones nuevas. La iglesia debe utilizar todos los recursos, el lenguaje y las nuevas experiencias de las personas para comunicar el mensaje. Ya no es lo mismo, hermanos, lo que hoy tenemos que lo que teníamos hace 20, 30, 40 años. Ya no es igual.
¿sí? Ya no son las mismas cosas. Es indudable que hay que alcanzar a las nuevas generaciones. Esto es necesario que entonces que la iglesia realice algunos cambios, ¿sí? Nuestros códigos de lenguaje suelen ser diferentes. Ya no es lo mismo para ellos el matrimonio hoy que lo que era para nosotros hace 20 y tantos o 30 y tantos años. Ya no es lo mismo. ¿Sí? Los jóvenes hoy ya no están pensando como nosotros, ya están pensando en otras cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que alcanzar a ver. Miren, por lo tanto, miren, se trata de un asunto de comunicación, de cómo transmitimos lo que queremos decir y de cómo ha recibido el mensaje por parte de las nuevas generaciones. Un ejemplo muy claro es que, y lo hemos visto y lo sabemos muchos de nosotros, si alguno me están oyendo los adultos, era que cuando nuestros padres nos miraban con la sola mirada, nosotros dejábamos de hacer lo que estábamos haciendo. Llegábamos a una casa ajena, mi mamá, por ejemplo, nos decía, y cuidadito y pidan algo, porque no ahí nos van a dar de comer. Estábamos todos así. Y alguien se nos acercaba, oye, ¿no quieres no quieres esto, no quieres aquello? Y nada más mamá volteaba a ver, así nos la volteábamos a ver, decíamos, no, no, muchas gracias, no. Esto es lo que hacen. Hoy nosotros ya no podemos hacer eso con los hijos. Ese es un ejemplo burdo, a lo mejor grosero, si usted quiere, pero es un ejemplo de lo que hoy nosotros tenemos con nuestras nuevas generaciones. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Es totalmente diferente. Entonces no podemos hablar con el lenguaje anterior a las generaciones de hoy. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo les estamos hablando a nuestras nuevas generaciones? Quizá por eso muchas generaciones ya no nos aceptan. Tal vez porque le estamos hablando a la antigua y ellos necesitan otro tipo de comunicación con nosotros. Entonces, miren, un ejemplo de esto podría ser los códigos comunicativos diferentes. Miren, en el tiempo de Jesús era el ayuno. Estaba la tradición hebrea y ellos expresaban, ellos creían que debía ser esta aflicción, que debía poner cara triste, debía ser cuando hay tristeza, duelo. El ayuno, todo eso significaba, todo estaba ahí. Era una cuestión más externa que interna, que viera que estaba ayunándose. Pero también el ayuno, hermanos, era una práctica de la piedad, se utilizó como una forma, parte del culto, ¿no? Parte de esto. Mediante la privación del alimento se expresaba el hambre de Dios. Era para decir, ay, miren cuánta hambre tiene de Dios. Esta forma de ayunar fue utilizada por los fariseos. Esa era la costumbre de ellos. Y también hay en las religiones idolátricas, ¿sí? Que esas tenían mucho que ver con la práctica sacrificial, o sea, sacrificaban su cuerpo para que el Señor se agradara de ellos, sus dioses se agradaran de ellos, ¿sí? Pero cuando Jesús llega, Jesús les dice, miren, el ayuno no tiene razón de ser, vea usted cómo se va manejando. No estamos diciendo que el ayuno no sirva, estamos diciendo cómo se ve en distintas formas, en distintas culturas o formas de pensar. Jesús dice, no tiene razón de ser. En la novedad del Evangelio está aquí el Evangelio. ¿Qué es lo que les dice a aquellos? Dice, aquí está el esposo. ¿Quién va a ayunar en la fiesta? Nadie. Todos van a una fiesta, están felices, hay jolgorio, alegría. Ni modo que llegues y tú no puedo comer porque estoy ayunando. No, pues se puede. No lo hacen. Bueno, no tiene razón de ser con Jesús mientras él esté. Cuando se ha quitado el esposo, entonces a lo mejor ya vamos a ayunar, pero mientras no. Entonces, esto del ayuno, esto de la forma de comunicarse, no trata de lo bueno o lo malo, hermanos, de lo correcto o lo incorrecto. No se define por su novedad o por su antigüedad, por su capacidad de romper moldes o por su apego a una tradición. No es así el asunto, ¿sí? No se define por eso, no se define ahí. Vea cómo se comunica, es el asunto en el que vamos a estar nosotros versando hoy. ¿Sí? Hay que ver eso, hay que ver cómo se hace. ¿Cuál será la diferencia entonces? Bueno, entrando entonces en materia, una vez que establecemos en la introducción la materia a estudiar, lo que vamos a ver, que es este asunto de cómo alcanzar a las generaciones con esos lenguajes, esos recursos y todo lo que ellos tienen, o con ese vino nuevo en odres nuevos, no en odres viejos. Entonces, vamos a ver de qué se trata el asunto. Y por lo tanto, miren, en la primera parte, ¿sí? La primera parte acerca de esta lección de odres nuevos, vemos nosotros que la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ese es un pasaje que está allí, que está en Lucas capítulo 7, verso 35. ¿Sí? En Lucas 7:35, que se lo voy a leer así rápidamente. ¿Sí? Lucas 7:35 dice de esta manera. Dice,
mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Miren, hablamos de testimonio, hablamos de cómo uno puede darse a conocer, darse a saber, darse a entender, conocerse, si no es a través de lo que hacen sus hijos. Así se conocen ahí. Miren, Jesús fue criticado y fue rechazado porque en diversas ocasiones él no actuó conforme a la costumbre o a las tradiciones que tenían en su pueblo. Estaban con Juan, ¿se acuerdan? Y también lo criticaban a Juan y criticaban a Jesús por todo lo que hacían. Y bueno, a final de cuentas, miren, este criticar, este rechazo, porque en diversas ocasiones no actuaba conforme a lo que ellos tenían o las tradiciones de su pueblo, pues más que nada se debe a algunas circunstancias que él hacía. Pero también las hacía Juan, por ello criticaban también a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista ni comía ni bebía y era muy más rígido en sus ayunos, etcétera. Y lo criticaban. Y a Jesús también lo criticaban. Entonces, imagínense nada más, ¿sí? Voy a subir un poquito mi cámara porque estoy viendo que está muy baja y así ya los veo mucho mejor. Bueno, más bien me van a ver mejor. Entonces, vean, tres cosas son importantes. Miren, hay que comparar a Jesús nuestra generación, ¿sí? Diría algo diferente de nosotros. Y aquí pasa el pasaje que se va a tratar, que ustedes van a ver en la escuela sabática, es el pasaje donde dice que estaban unos muchachos en la plaza y que les decían, oigan, les tocamos y no bailaron. Y les pues, quisimos contar cuentos tristes y tampoco lo hicieron. Entonces, en pocas palabras, nos está comparando a esa generación que no está conforme con nada, que no quiere nada, o sea, no queremos esto, no queremos el otro, si hacemos así, estamos mal, si estamos así, mal, no saben lo que quieren esas generaciones, están así perdidas. Ahora, Jesús nos dio un principio clave para tomar decisiones cuando de cambios se trata, ¿sí? Y este principio lo tendríamos que tomar nosotros también muy, muy en cuenta, ¿sí? Es un principio que es cómo entiende la frase esta del verso 35, donde podemos leerlo incluso en varias versiones, usted lo puede hacer ya en sus, pero miren, habla de las obras por las cuales nosotros nos vamos a dar, vamos a conocer, ¿sí? Por las obras que nos van a conocer. Lo que va a hablar de nosotros, la sabiduría que tengamos va a ser justificada por nuestros hijos, por todos sus hijos, porque como se comportan ellos es como estaba hablando de la sabiduría que nosotros tenemos o damos, ¿sí? Y entonces, ¿qué justifica que Jesús modificara las costumbres? Bueno, hermano, aquí nosotros vemos que los resultados que Jesús daba, los resultados que tenía Jesús, era lo que le importaba a Dios. A Dios le interesa el fruto, no le interesa la forma como está hecho, sino el fruto. Si dice Jesús que está haciendo esto y trae gente, arrasaba masas a las gentes. Bueno, lo importaba era el fruto, ¿no? Con eso estoy diciendo que no importan los medios, lo que importa es el fin. No, porque miren, la sabiduría, el primer punto que tenemos que tener nosotros es que es la sabiduría. Y la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Al final de cuentas se va a ver por el resultado que tengamos. Pero eso hay que tenerlo con sabiduría. No desesperen, tranquilos, no se pongan nerviosos. No estoy diciendo que no importa cómo lo hagamos, lo importante es que lo hagamos para que tengamos frutos. No. Escuche lo que voy a seguir porque el segundo punto nos va a llevar a otra clave. Es la sagacidad, son dos cosas que tenemos que entenderlo. La sabiduría y la sagacidad. La sagacidad es aquella forma en la cual nosotros sabemos o podemos usar para poder resolver algunas situaciones de forma brillante, vamos a decirlo así, ¿sí? Es la sagacidad en el trato con nuestros semejantes, ahorita lo vamos a ver. Es un principio que el maestro basó sus decisiones en la sagacidad, ¿sí? Y esto es, como dice aquí, habilidad para anticiparse a los acontecimientos de forma estratégica, de tal manera que se saque provecho de las circunstancias. Así, lo que podría resultar para mal se cambia para bien. Ese es uno de los principios, ¿sí? Y esa es lo que vamos a ver nosotros, esta sagacidad. Entonces, si tenemos dos cosas, dos principios básicos, la sabiduría y la sagacidad. La sabiduría nos lleva a pensar que tenemos que hacer y hacer ajustes para poder obtener buenos frutos o resultados, ¿sí? Y la sagacidad nos ayuda a entender cuándo los podemos usar, cómo podemos usarlos, la habilidad para poder usar eso. Ahora,
Estas dos cosas, hermanos, estas dos cosas, la sabiduría y la sagacidad, no van a tener ningún resultado benéfico si no se usan con un amor nacido de un corazón limpio. Primera de Timoteo 1:5, que me voy a permitir leerles. Primera de Timoteo 1:5 dice así, escuche usted. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En pocas palabras tiene que venir de ahí, que no sea hipocritón. Miren, el punto 3 nos va a estar manejando acerca del amor limpio. Ninguna de las dos, de los principios anteriores que vimos, cuál era sabiduría y sagacidad, ¿sí? Son verdades que necesitan ser complementadas con la limpieza de un corazón. Una voluntad pura y transparente que se somete constantemente al filtro de la sana doctrina. ¿Cuál? Esta. O sea, pues tenemos que ser sabios, pero la sabiduría puede llegar a convertirnos en hombres fríos. Y como dice aquí en el punto número 1, sin ella, sin la sabiduría, ¿sí? Sin el amor nacido de un corazón limpio, la primera se puede convertir en una idea maquiavélica de que el fin justifica los medios. No importa cómo lo hagas, con tal de que suceda, con tal de que vengan a la iglesia. Lo que hemos hecho durante muchos años, hemos consentido, nos consintieron muchas cosas a nosotros con tal de que ahí estuviéramos. Y al final de cuentas ni estamos, muchos. El segundo principio, que es la sagacidad, ¿sí? Si solo lo hacemos para tenerlos ahí, se convierte en manipulación. Manipulación. Es increíble que así seamos a veces. Hace algún tiempo, una jovencita me decía, hermano, yo estábamos hablando del bautismo, que el bautismo tenía que tener dos cosas, plena certidumbre de fe y por inmersión. Me dice, hermano, yo me bauticé por inmersión, pero cuando me bauticé, la verdad, yo me bauticé porque yo quería tocar en el ministerio de panderos, y si no estaba bautizada, no me dejaban. Entonces le digo, ¿qué te faltó? La fe. Me tengo que volver a bautizar. Entonces hay que ser sabios y sagaces. Aprovechamos la situación y decimos, bueno, ¿qué es lo que te falta? La fe. ¿Ya la tienes? Sí. Ya tienes los dos requisitos. Pusiste uno, los tocaste en distinto orden, pero los tienes. Lo importante es eso. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Que así se van a bautizar todos? No, pero miren, honestamente así pasa en muchos, ¿eh? En muchos pasa que primero se bautizan y luego ya dicen, luego ya ejercen la fe. Por emoción, por intelectualismo, por presión, etcétera. Muchos se bautizan. Y luego les viene la fe. Bueno, pues hermanos, ya está. Hay que ser sagaces. Miren, la sana doctrina, hermanos, es la sustancia que hace la diferencia en la aplicación de los dos principios anteriores y nos permite transitar por un camino seguro en el que el evangelio puro resulta ser liberador, edificante, restaurador, transformador de la vida y por lo mismo una propuesta desafiante y atractiva. ¿Qué hubiera pasado de esa chica si le decimos, no, no vale tu bautismo? ¿Qué hubiera pasado? Hay que ser sagaces. La sana doctrina dice que debe tener los dos. Bueno, vamos a meter los dos. Ahí están los dos. Y podemos hacer de la fe esto. Podemos hacer todo esto. Nada de lo que podamos hacer anteriormente acerca de sabiduría y sagacidad podrían funcionar si no está un corazón limpio que está basado en la escritura, en el filtro de la palabra. Tiene que pasar por ahí. Si pasa por ahí, hermanos, háganlo. Si van a violentar ustedes la palabra, hermanos, mejor olviden. No la podemos violentar. ¿Sí? Entonces, este punto 3 nos lleva hacia allá. Fíjense bien, hay una aplicación, ¿sí? Esta aplicación, hermanos, miren, nos lleva a entender esto. Si la iglesia requiere hacer cambios estratégicos para producir un fruto abundante en las siguientes generaciones, ayudará a que distinga entre forma y fondo. La forma es la manifestación externa de las cosas y el fondo es el contenido, ¿sí? Y el fondo es el contenido. Podemos hablar y decir muchos ejemplos de acerca de eso. Pero nuestras formas y nuestros fondos tienen que ajustarse a lo que hoy nosotros tenemos, ¿sí? Estamos hablando, miren, de que muchos de nosotros hay un principio que tenemos para producir esto. Y es que nosotros tenemos que ver todo lo que es nuestros planes, hermanos, sin estos principios, ¿sí? Miren, nuestros planes, según lo que tenemos la presentación. La forma en las que se hacen los planes para trabajar en la iglesia pueden
y deben adaptarse de tal manera que sean funcionales, es decir, que funcionen. Y ya lo vimos en escuelas pasadas, en las escuelas sabáticas pasadas, los cultos para quienes están hechos, para quienes están hechos los templos, para quién se hacen las actividades, capacitaciones, cultos de oración, servicios esto, servicio aquello, para quién está hecho. La mayoría de las veces están hechos pensando en adultos. No pensamos en las nuevas generaciones. Incluso, hermanos, nuevas generaciones no solamente, yo quiero añadir a de lo que los hermanos han dicho y que lo han hecho muy bien, que son los adolescentes, los niños y los jóvenes, yo le quiero añadir a los nuevos, a los que acaban de llegar, a los recién bautizados. Esas son nuestras nuevas generaciones también. Y nuestros planes tienen que ser funcionales, tienen que funcionar. ¿Sí? Nuestros planes, todos tienen que ser funcionales, tienen que demostrar que funcionan. Hermanos, una cosa que yo he experimentado por muchos años son los grupos familiares. Y los grupos familiares, hermanos, sí funcionan. Ese es uno de los planes que podemos poner. Hermanos, también tiene que ver mucho el involucramiento. La manera en que cada persona se involucra en la misión puede modificarse. Miren, Dios repartió dones y hermosos talentos en su iglesia. Pues hay que aprovecharlos, todos los dones y talentos. Los dones son regalos de Dios para la gente. Y los talentos son aquellas habilidades innatas que tenemos para poder desarrollarnos en algún área. Su servidor, por ejemplo, es músico y el Señor me ha regalado ese talento de la música y me dio un don, el don de la enseñanza. ¿Qué hago con eso? ¿Sí? Y hemos conformado con ministerios de alabanza y hermanos, y hemos enseñado a hermanos que están tocando en sus iglesias, etcétera. Ese es exactamente el involucramiento de todo lo que yo tengo en la obra. Eso tiene que ver mucho. En la liturgia, miren, la celebración a Dios es para es una experiencia de toda la iglesia. Es importante que Dios sea glorificado por todos, con todo lo que somos, con gran fervor, gratitud, amor y gozo. ¿Quiénes? Solo los adultos, amén. No, ¿quiénes? También los niños, también los adolescentes, también los jóvenes. ¿Sí? Tienen que, ya sea como en mi caso, que yo siempre he querido hacerlo así, que involucro a todos los niños, a los adolescentes y jóvenes en el culto general y a la hora del sermón, cada quien va a su enseñanza específica, pero ellos en la alabanza, en la adoración se quedan con nosotros porque para conformar grupos familiares ahí dentro de la iglesia, conformar grupos homogéneos donde estén alabando al Señor, todos en comunión, todos. Hay quienes no caben los niños, no caben los adolescentes, bueno, pero que estén alabando y que estén adorando a Dios en sus reuniones. Eso es también muy importante. Por lo tanto, en la liturgia tiene que verse también todo eso, que todos estén alabando al Señor. Y la nueva tecnología y los recursos con los que contamos hoy son, miren, los tiempos cambian y con ello llegamos a nuevas tecnologías. Yo recuerdo que hace muchos años tenía que hacer los cantos solo con el himnario. Solo es lo único que teníamos y con eso. Himno tal, y ya sabíamos. Yo me sabía hasta los números de un antiguo, digo porque a los 9 años yo ya tocaba el teclado, el piano, el órgano. Y yo acompañaba los cantos y decían, himno 222, santo, 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 señor, etcétera. Y me lo sabía ya. El himno 19 ya sabía cuál era. El himno 14, a Jesucristo ven, en aquel tiempo. Hoy han cambiado los números, pero ese era el único que teníamos. Después, pasados los años, tuvimos que ir hacia los nuevos recursos y las tecnologías y entonces se imprimieron los cuadernillos estribilleros y luego se hicieron acetatos, se hacían las páginas, hojas blancas, transparentes y se ponían sobre un proyector de luz y ese se reflejaba en la pared y ahí se ponían las letras. Uy, era el último grito de la moda eso. Me acuerdo que teníamos unos folders, unas mochilotas así con todos los cantos ahí del himnario y todos los cantos se hacían, se tenían que mandar a imprimir. Bueno, no, era un trabajo tremendo, pero ahí estaba. Y luego llegó la computadora, el proyector y también ahí, hombre, todavía hasta la fecha se sigue manejando el proyector en muchas iglesias. Y ahora ya está la pantalla. Ahora ya está con el teléfono, ya se puede hacer. He visto algunos que ya con el teléfono lo proyectan a la pantalla y ahí van poniendo las letras. Algunos cantan con pistas y también se proyectan ahí. Bueno, hay una de cosas. Todos estos recursos que han ido cambiando, ¿sí?
y que han llegado con las nuevas tecnologías, hermanos, ¿qué hacemos con ellos? Se tienen que aprovechar. ¿Y sabe quiénes los manejan? Los jóvenes, los adolescentes, los niños, porque los niños son nativos digitales. Los adolescentes manejan mucho mejor que nosotros la tecnología. ¿Y por qué no aprovecharlos para que sirvan para el propósito de alabar al Señor? Todas esas cosas, hermanos, son las que tenemos que estar mirando. Son las nuevas generaciones de las que vienen. Todo eso, hermanos, es vino nuevo. Planes nuevos, involucramiento nuevo, liturgia nueva, tecnologías nuevas. Todos esos vinos nuevos, ¿a dónde los vamos a poner? En odres viejos. Se van a romper, no va a funcionar. No va a funcionar. Van a chocar. Hubo un hermano por ahí que luego les platico, un hermano que llegó a una iglesia de pastor y conoció otra iglesia cristiana que tenía ciertas actividades que él quiso poner en la iglesia y la iglesia no las aceptó porque el vino era diferente, el odre. Entonces terminó por reventar. Hermanos, entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender que vienen y que tenemos que cambiar. No el vino, hermanos, porque el vino va a ser siempre nuevo en planes, en involucramiento, en liturgia, en nuevas tecnologías. Lo que tenemos que cambiar son los odres, la forma y el fondo. El fondo son todas estas cosas, planes, involucramiento, liturgia, nuevas tecnologías. La forma es la que tiene que cambiar, que es el odre en sí. Esto es lo que nos está versando la escuela sabática, hacia dónde nos está llevando. Sí, hermanos. Allí nos está llevando la escuela sabática, hacia todas esas cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, hermanos, como conclusión, yo les podría decir que el Señor ha dado sabiduría a la iglesia de manera abundante. Con ella podemos elegir aquello que produzca abundante fruto, que estratégicamente alcance a las nuevas generaciones, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Echaremos el vino nuevo en odres nuevos, porque así aprendimos de nuestro Señor. Hermanos, no podemos nosotros seguir imponiendo a nuestros hijos las cosas. No podemos estarles diciendo, tienes que hacerlo así porque así está ya, y está establecido y no hay cambio. No, hermanos. No, tenemos que cambiar su corazón. Hay una cosa que nunca va a cambiar y esa va a ser nuestra doctrina, nuestra fe, lo que creemos. Eso no va a cambiar. El sábado va a seguir siendo el sábado y el amor va a seguir siendo el amor y la fe va a seguir siendo la fe. Pero lo que puede cambiar son las estrategias de cómo llegamos a ellos, de cómo les hablamos a ellos. De tal manera que ellos tengan el mismo o más amor, yo creo que debería ser más amor por la obra que la que nosotros hemos tenido. Pero no lo vamos a hacer, hermanos, si antes la sabiduría no se justifica en sus hijos. O sea, lo que ellos están haciendo es tal vez porque muchos de nosotros lo estemos haciendo. Si ellos no están involucrados en la iglesia, pregúntese cuán involucrado esté. Si a veces con gente que está involucrada, los hijos nos involucran, imagínense si nos involucran. Cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra manera de reflexionar acerca de esas cosas, renovemos el espíritu de nuestra mente y hagamos que nuestros hijos también lo renueven de tal manera que alcancemos a las nuevas generaciones. Que el Señor les bendiga. Paz a ustedes.